Bueno, amados hermanos, buenos días, contentos de verles, contentos dándole gracias a Dios de tener el privilegio de adorar con ustedes y de hacer vida congregacional con ustedes. Cuando me informaron de la predicación, cuando el pastor me comunica o me encomienda esta tarea, obviamente lo primero que hace todo el que va a poner la palabra es orar, ¿verdad? Buscar dirección del Señor. Pedirle al Señor que muestre qué quiere Él decirle a su congregación. Y déjeme decirle que lo que voy a poner hoy es lo que el Señor puso en mi corazón, que además fue confirmado por el Espíritu en el día de ayer, en el Día Mundial de la Oración del Hombre Bautista, donde pasé mañana y tarde, parte de la mañana y parte de la tarde, pero que además fue confirmada por el Señor precisamente en el primer culto, porque esto tiene mucha relación y va ligado a lo que también predicara nuestro hermano Mauricio. De tal manera que yo estoy agradecido en principio con Dios por hablar a mi vida, porque habló a mi vida y espero que también hable a la suya en la mañana de hoy. Pero ciertamente que hay unas condiciones que van a ser necesarias para que el Señor hable a la vida de cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Que pasa por abrir el corazón primero, que pasa también por abrir nuestra mente y que, ojo, y con humildad le digo que también pasa quizás por también guardar un poquito el orgullo, porque estoy seguro de que lo que voy a hablar hoy, usted va a decir, hermano, eso yo lo conozco de sobra, de ese tema que usted va a hablar hoy, yo lo conozco. Es posible que alguno de nosotros ese tema del que yo voy a hablar se lo dieron en el discipulado. Es posible también que cada uno que es maestro de esta escuela lo haya tenido que transmitir. Y muy seguramente es posible que cada uno de los que estamos aquí como alumnos hemos escuchado a nuestros maestros hablar del tema. Pero el tema que me ocupa es el del discipulado. Y tal parece que en las redes sociales, y tal parece que en las conversaciones familiares, y tal parece que en las conversaciones sociales, entonces lo que se habla allí me deja ver a mí que el tema que voy a hablar es pertinente, es un tema que necesita ser escuchado, reflexionado, ¿por qué no? Debatido también, porque debemos volver allí entonces a la primera lección, ser discípulo, no un discípulo cualquiera, sino un verdadero discípulo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene ser un discípulo de Jesús? De eso voy a hablarle. ¿Cómo sé yo si soy un buen discípulo? ¿O cómo saben ustedes, mis hermanos, si yo soy un buen discípulo? ¿Y cómo sé yo si ustedes son buenos discípulos? Vamos a tocar varios versículos contenidos en la palabra del Señor que van a estar proyectados y que también vamos a buscar, porque vamos a ver entonces qué posiciones fija el Señor en cuanto a este tema, qué dice Él, cómo debe conducirse ese discípulo, y vamos a ver cuál es la importancia, además de ser catalogado como tal, como discípulo, porque es un buen título, así como hijo, amado, así como tú eres mi amigo, que le dijo a los apóstoles, bueno, también nos dice discípulo. Entonces, vamos a ver cuál es esa importancia y el título del mensaje no deja también de ser desafiante, porque es discípulo de Jesús o de quién. Vamos a ver en la mañana de hoy, así que el Señor sea poniendo autoridad en su palabra. Mateo 16, 24, si se puede proyectar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es una persona que defiende las ideas, las doctrinas de un maestro, pero que además lo hace con ardor, con pasión, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros somos discípulos de Jesús, defendemos sus mandamientos, su doctrina, todo el contenido de su santa palabra. Eso es lo que defendemos, a eso es lo que nos apegamos y eso es lo que seguimos. Ahora, es importante resaltar entonces cuáles son o cuáles han de ser las características de un discípulo. Veamos la primera. El discípulo tiene intimidad con su Señor. El discípulo necesariamente
tiene que tener intimidad con su Señor. La Escritura nos habla que el Señor compartió mañana, tarde y noche con sus discípulos, ¿verdad? Pasaba mucho tiempo con ellos. Pablo, la Escritura habla que Pablo también compartía con Gamaliel, a los pies de él estudió. Es decir, pasó mucho tiempo con él. Y sabemos nosotros que por experiencia, en esos discipulados y en toda materia educativa, no todo es estudio, hay tiempo para refrigerio, para parar, y en ese tiempo el alumno o el discípulo comienza a hablar con sus maestros. Quizás sí, de lo que le ha enseñado, pero también en otras, él abre su corazón, el alumno, ¿verdad? Y le pide al maestro algún consejo. ¿Cuántos maestros en nuestros liceos, en nuestros tiempos nos ayudaron con buenos consejos? Entonces, esa relación, se da esa relación de confianza entre maestro y alumno. En esos tiempos, la relación maestro-discípulos también era usado por los judíos para enseñar a los hombres en los roles religiosos. A pesar de que la palabra griega significa eso, alumno, en el Nuevo Testamento se le da una mayor connotación a ese significado. Es decir, que entonces ese significado podemos dividirlos en antes y después del Señor. Antes, discípulo es alumno, bien, pero ¿alumno de qué? De una corriente filosófica del momento, de una escuela específica o de inclusive una enseñanza de tradición religiosa, ¿verdad? Pero cuando Jesús llega en el Nuevo Testamento, rompe ese concepto, le da un mayor peso y dice, bueno, sí, eres alumno ahora, pero también eres un seguidor de mí. Alguien que hace mi voluntad, alguien que me sigue de corazón y alguien que va a aprender de mí y por supuesto va a cambiar su vida. Es decir, que el significado entonces cobra un mayor peso, pero también esa enseñanza entonces iba ligada a una relación compromiso, una relación de compromiso entre alumno o discípulo y maestro. El alumno hasta vivía con el maestro en su casa. Ese discípulo también suponía que no solo estaba de acuerdo con las enseñanzas de ese maestro, sino que también debía acompañarlo, ir a su lado, pasar tiempo con él, tratarlo con respeto. Tenía que también hacer labores de preparar la comida, de preparar los bancos para las enseñanzas en esa casa, limpiar y lavar las casas de baños. Es decir, que el discípulo servía a su maestro, pero sucedía también que entonces ese discípulo pasaba a ser para el maestro como un hijo. Aquí hay varias docentes, entre ellas nuestra hermana Raquel, y yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de sentir que las maestras son como unas madres para uno, y seguro estoy que nosotros somos hijos para ellas. Entonces, cabe la pregunta de decir, en este primer punto de que el maestro tiene intimidad con su Señor, cabría entonces que nosotros reflexionamos, ¿qué tiempo pasamos con Él? ¿Qué tiempo le dedicamos al estudio de su palabra? ¿Qué tiempo pasamos orando? ¿Qué tiempo pasamos haciendo los devocionales? ¿Qué tiempo pasamos con el maestro? Porque ya identificamos quién es nuestro maestro, lo decíamos al principio. Segundo punto, amados, el discípulo debe entonces estar dispuesto a renunciar a todo. Lucas 14:33. Vamos a ver qué dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quizás sea una de las exigencias más difíciles de nuestro Señor, o que el Señor demanda a cada uno de sus discípulos, pero vamos a analizarla, ¿verdad? Antes de que nos haga ruido, vamos a analizarla, porque creo que hemos estado un poco confundidos. Dejarlo todo por Cristo no quiere decir que voy a abandonar todas mis posesiones que Él me concedió aquí terrenales para irme a una montaña como un monje y a meterme allá en oración en una cueva. No quiere decir eso. Tampoco quiere decir que es un trueque que el Señor dice, dame tus posesiones terrenales y yo te doy posesiones celestiales. Tampoco quiere decir eso. Ni renunciar a todo lo que poseemos en ese sentido, sino que quiere decir, amados hermanos, es que renunciemos de corazón a todo aquello que nos estorba para ir a sus pies, para vivir esa relación que Él quiere de maestro-discípulo. Es decir, que entonces quiere decir que yo debo dejar el odio por el amor, que yo debo dejar la soberbia y el orgullo por la benevolencia, que yo debo dejar la injusticia por la justicia, que yo debo dejar la rabia y la ira, ¿verdad? Por el amor, por la mansedumbre. Es decir, debo rendirme, una rendición absoluta
ante el Señor de todo aquello que me estorba. Renunciar a todos también significa entrar en su visión, entrar en los planes que Él tiene para conmigo, dejarme usar por Él, dejar que Él perfeccione su obra en cada uno de nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Claro, Cristo puede en lo particular pedirle a uno o a usted o a mí que dejemos nuestras posesiones, como lo ha hecho con misioneros que han dejado sus casas, sus comodidades y se han ido a otros países. Eso es el individual, eso puede pasar y cada uno deberá responder. Pero lo que se trata en este versículo es eso, que nosotros renunciemos a lo que estorba para vivir completamente rendido ante Él. Un discípulo es fiel en su iglesia y compañero de sus hermanos. Cuando vemos Hechos 2, del 44 al 47, vemos una iglesia que tenía una coinonía especial. Dice que no consideraban suyo propio nada, que compartían. Dice que cenaban juntos, que participaban de la cena del Señor mientras los apóstoles enseñaban. Ahora yo digo, ¿será muy difícil hacer eso nosotros también? ¿Será muy difícil que nosotros compartamos? Como bien decía Jorge hace unas semanas atrás, Jorge Rusante decía, la iglesia es el laboratorio donde yo pongo en práctica lo que he aprendido de la teoría, lo que vengo leyendo, lo que vengo de esa relación con mi Señor. Entonces quiere decir que si yo leo amor, debo practicar amor. Que si yo leo perdón, debo hacer y practicar perdón. Yo entonces no puedo decir, yo no voy más a esa iglesia porque la hermanita tal o el hermanito cual, como siempre yo digo aquí. Tampoco debo decir, no, chica, yo voy al segundo culto, pero yo no quiero ver ese negrito barrigón ahí otra vez. Entonces, no, hermano. Entonces usted no tiene los ojos en Cristo. Entonces usted no está viendo la cruz, usted está viendo otra cosa que no es eso. Entonces nosotros debemos practicar aquí en la iglesia, porque es aquí donde nos manda, también afuera, pero en principio es aquí, porque usted aquí es donde está aprendiendo con su maestro, que es Jesús. Entonces usted tiene que ser un buen hermano. Y además debe hacerle sentir a su hermano eso. Una ilustración, mi amado hermano Alejandro me ha dicho en varias ocasiones, Elvi, tú eres mi hermano y eres mi amigo. Y yo he sentido el peso de esa palabra y el privilegio también, pero la responsabilidad. Pero entonces eso, decirle, oye, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, cuando nos veamos aquí en la iglesia, afuera, que hagan sentir a cada uno de nosotros que somos hermanos. A Dios gracias, esta iglesia lo hace. Esta iglesia lo hace. Así como Alejandro, ojo, otros también me lo han dicho, ¿no? Pongo a Alejandro y lo cito porque en él pensé al hacer la reflexión ayer. El verdadero discípulo sirve a su Señor. Es un siervo que es como un esclavo. Un siervo en esa época tenía dueño, tenía un amo, tenía alguien que lo había comprado. Y si alguien quería liberarlo, también debía pagar. Bueno, y el Señor Jesús no nos compró, como lo decía, no sé si Diana y también Mauricio, no nos compró con su sangre. Éramos esclavos y nos trasladó de las tinieblas a su luz, de la cautividad a la libertad. Entonces nosotros debemos ser un siervo, pero un siervo no cualquiera, sino un siervo fiel además. Dice, y ojalá suceda con cada uno de nosotros cuando lleguemos allá arriba, nos digan, bien siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Un discípulo también es un fiel mayordomo de todo cuanto el Señor le ha conferido, de sus posesiones, de su vida, de su tiempo, de su familia, de todo. Él debe dar cuenta, al final vamos a dar cuenta de eso. Entonces un buen discípulo trata de consagrarse a su Señor. Un verdadero discípulo lleva una vida que le agrade a su Señor. Fíjense, en ese tiempo del Señor se podía ver cuál era el maestro de determinado alumno con tan solo verlo caminar y hablar. Mira, es decir, veían a Pablo y seguramente ese es de la escuela de Gamaliel, ese es de Gamaliel. Y a los discípulos también, mira, esos son los que andan con el Señor Jesús. Y así debemos entonces nosotros tratar de andar. A la luz de la palabra, vamos a ver cómo quiere el Señor que nos conduzcamos. Efesios 5:1. Atención, porque aquí vamos a ver cómo quiere el Señor que nosotros nos conduzcamos en este tiempo que nos toca vivir, en cualquier país y en cualquier situación. Sé pues, ni siquiera de Cristo, sino fíjense, sed pues imitadoras de Dios como hijos amados y andad en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol entonces nos sugiere imitar a Dios. ¿En qué? ¿En ser Dios? No. En el atributo del amor, de andar como hijo amado. Fíjese usted que el que anda en el amor se va a distinguir por algo. Primero, porque perdona todo. Y segundo, porque emana o logra darle al hermano un amor sin egoísmo, un amor como Jesús lo hizo. Ahora, ¿quién de los presentes en la mañana de hoy podría compararse con Jesús? Ninguno osaría hacerlo, ¿verdad? Pero fíjense usted que Dios nos da el mismo título. Y ayer, ustedes saben que la palabra le habla a uno en primer término, ¿no? Y yo decía, wow, mira, el mismo título que el Señor, hijo, y no hijo cualquiera, hijo amado. Entonces nos dice hijo amado a nosotros, un título inmerecido por demás, un título ante el cual deberíamos exclamar, wow, gracias Señor, ¿verdad? Pero eso es Él, mucho amor, mucha misericordia, todo bondad, y eso que fuimos enemigos de Él. En otro tiempo decía que fuimos sus enemigos, por nuestro pecado fue molido. Con todo y eso nos llama amigos, nos llama hijos amados, nos llama discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿procedo yo en consecuencia? ¿Vivo yo como un hijo de Él? ¿Hago yo lo que Él le agrada? ¿Me comporto como eso, como un hijo de ese Dios, de ese Rey? ¿Practico yo ese amor sacrificial que tuvieron ellos que restauraron esa naturaleza caída en Génesis 3? Ahora bien, fíjense algo, me llamó la atención este pasaje. Siempre pensé, y aunque así lo es también, que se entregó por obediencia. Fíjense que este pasaje nos dice que también se entregó para agradar a su Padre y además recibió ese sacrificio como olor fragante. Entonces eso me lleva también a revisar, amados hermanos, mi ofrenda. ¿Cómo es mi ofrenda? ¿Es agradable? La ofrenda que le traigo, que le brindo, no solo aquí en los domingos, entre semanas. Mi ofrenda les llega como olor agradable a Él. Ofrendo de corazón, como Abel, con lo mejor que tengo. Le doy lo mejor de mi vida, como dice la canción. Me entrego yo como ofrenda en sacrificio vivo y agradable. Hermano, este estudio en lo personal me desafía a eso, a revisar mi amor, a revisar mi vida, a revisar mi ofrenda. Lo otro que hace un verdadero discípulo es que dice el Señor que permanece en su palabra. Creo que tú predicaste sobre eso hoy. Juan 8:31, vamos a ver. Mauricio habló de la vid, de los pámpanos, de los frutos, pero tocó parte de esto también. Fíjense, se lo dice a gente conocedora de la palabra, de la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces esto me habla, ¿verdad?, de permanecer, me habla de continuidad, es decir, de vivir una vida ligada a esa palabra. En ese mismo texto, por cierto, él dice que esa verdad, que esa permanencia en la palabra, le va a conducir a la verdad. ¿Cuál verdad? Toda la contenida aquí. Repito lo que dije anteriormente, toda la que me saca de las tinieblas a su luz, toda la que me saca del vicio del pecado a la pureza y a la santidad, toda la que me enseña a amar, toda la verdad que está contenida en la palabra del Señor. Ahora bien, un verdadero discípulo también hace discípulos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id. ¿Y qué dice? Y haced discípulos. Id y haced discípulos. Por supuesto que la evangelización es importante, vamos, presentamos el mensaje, pero aún más importante es id y haced discípulos. Es decir, enseñándoles que guarden el mandato, enseñándoles lo que nosotros conocemos de su palabra, enseñándoles lo que hemos aprendido. El lenguaje actual dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Entonces yo reflexionaba, ¿cómo voy a enseñar algo que no sé? ¿Cómo voy a enseñar algo que no practico? Y se relaciona con el punto anterior, permanecer en la palabra. Por eso es que siempre no perderé la capacidad de asombro de la relación de la Biblia, porque fíjense que dice, permanece en mi palabra, vívela, practícala, hazla eficaz. Y después te dice entonces, enséñala. ¿Ven la relación? Entonces tengo que permanecer en su palabra, tengo que estudiarla para poder enseñarla con amor, con humildad,
no sabiéndolo todo. Jesús le deja este mandamiento a los apóstoles antes de ascender, ¿verdad? Les deja el Espíritu Santo, les dio ese poder y les confiere esta gran comisión que se llama. Pensando pues el Señor en que así lo harían en su ausencia. Han pasado 2000 y tantos años y todavía es la misma comisión para nosotros los que estamos en la mañana de hoy aquí. Id y hacer discípulos. El Señor espera que hagamos eso hasta su segunda venida. Ojalá, Dios quiera, nos halle en eso y no en otros negocios. Fíjense ustedes, los apóstoles en el libro de Hechos, lo vemos reflejado allí, asumieron esa responsabilidad, lo hicieron con seriedad. Pablo lo asumió y vaya que lo asumió, ¿no? Que como me decía Alejandro hace unos minutos, a todos lados donde fue, lo apedrearon, lo querían atrapar, lo querían hacer de todo, pero no dejó de ir confiando en el poder de Jesús, confiando en su Señor, confiando en su Dios, y allí están todas las iglesias que fundó. Entonces nosotros también tenemos que hacer una retrospección en esto, de hacer discípulos. Yo me decía, si usted quiere, se hace la misma pregunta, pero yo me decía anoche, Elvis, ¿a cuántas personas está discipulando en este momento? ¿Desde cuándo no discipulas? ¿Hay alguien a lo mejor en la iglesia esperando que lo discipulen, esperando por sus maestros? Tenemos que, esta palabra debe desafiarnos en cada uno de los puntos de lo que es un verdadero discípulo. La alabanza misma que hizo nuestra hermana Diana fue una fiel invitación a revisar lo que hizo por mí, ¿no? Decía, lo que tú hiciste por mí. Cuando yo veo lo que tú hiciste por mí, bueno, ¿qué nos queda cuando vemos lo que Él hizo por nosotros? ¿Desde dónde nos sacó? Siempre en lo personal digo, lo dije hace poco en las 7 palabras, que hasta estuve en cosas que no le agradaban al Señor. Pero a Dios gracias, me perdonó, me transformó y aquí estoy. Espero estar donde Él quiere que yo esté. Pero esa canción nos invita a reflexionar cómo es nuestra entrega, lo que Él hizo por nosotros, remisión de pecados, salvación, vida eterna. Ante eso, solo tenemos que humillarnos, postrarnos ante Él, vivir, como decía el pastor hace 2 domingos en Miqueas 6:8, vivir entonces amando la misericordia, buscando la justicia, humillándome ante Él. Necesito entonces, y lo tercero que dice la canción es que debemos querer más. Esa cantante decía, una vez que probé, bueno, lo que quiero es más y más y más. Entonces, hermanos, ojalá querramos más y más y más del Señor y su palabra. Cuando pasamos al otro punto, que es un discípulo, toma la cruz del Señor, se niega a sí mismo y le sigue. Muchas personas, y me incluyo, quizás interpretamos mal este pasaje y creemos que la cruz es una carga, ¿verdad?, que deben llevar. La cruz de un trabajo indeseable, la cruz de una relación tensa, la cruz de un esposo, bueno, XXX. No, esa no es la cruz. De hecho, en el refranero popular se refieren a cruz para reflejar eso, esa carga, no, tengo esa cruz, yo vivo con esa cruz, chicos, ese hijo mío. Fíjense ustedes hasta donde llegué, esa no es la cruz, ni esa es lo que quiso decir el Señor en ese contexto, porque cuando Él lleva la cruz hacia el Gólgota, no decían los que estaban presentes allí, mira, lleva la carga. No. Simple y llanamente significaba una muerte dolorosa, humillante, significaba maldición. Lo usaban los romanos para eso, para doblegar a sus enemigos, para someterte después al escarnio público, que pasaras por allí, vieras la cruz y no tratara de hacer nada en contra de ellos. Entonces, esa es lo que quiere decir el Señor, es, mira, si deseas ser mi discípulo, ¿estás dispuesto a que te ofendan por mí? ¿Estás dispuesto a que te llamen el evangélico loco? ¿Estás dispuesto a dejar a tus amigos, a tu familia por hacer lo que yo te estoy mandando a hacer? Esa es la cruz. Y si usted está listo para llevar esa cruz, debe formularse las siguientes preguntas. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús, así eso signifique perder a algunos amigos más cercanos? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa alejarme de mi familia? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de mi reputación? Decía yo en el cruising de José Gregorio Hernández, donde vamos los martes apoyando a René Key, que, bueno, cuando yo empecé, hermano, en mi barrio Carrizal, en José Manuel, y yo salía con la Biblia escondida, para que no los amigos que estaban allí tomando en la esquina, y un día dije, bueno, pero si a esos santeros no le da pena usar blanco, ni collares, ni estupideces,
Entonces yo salía después con mi Biblia en alto y me venía para San Antonio, ahora vivo en Caracas. Estoy dispuesto a seguir a Jesús, así eso significa perder el trabajo, porque puede ser que en el trabajo te exijan cosas desleales que tú no debes hacer. Puede ser que en el trabajo llegue un momento que lo que te está pidiendo tu jefe va en contra de lo que te pide tu Señor. Y es allí donde dice el Señor que no podemos servir a dos señores, porque al final, ¿qué va a pasar? Amaremos más a uno y aborreceremos a otro, ¿no? Algo así. Estoy dispuesto a seguir a Jesús, así eso significa perder la vida. Bueno, quizás necesariamente no todas estas cosas van a pasar, pero como les digo, sí va a llegar el momento en que usted va a tener que tomar una decisión en su trabajo, en su oficina, en su casa, en el lugar donde estudia, en a quién está siguiendo. Por eso la prédica se llama discípulo de Jesús o de quién, porque nos va a llegar a cada uno ese momento. Hermanos, para recapitular entonces, discípulo de Cristo o de quién, y quiero que recuerden estas marcas. El discípulo tiene intimidad con su Señor. El discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todo, pero ya vimos cuál es parte de ese todo. Un discípulo debe ser fiel en su iglesia, congregarse en su iglesia y acompañar a sus hermanos. Un discípulo, un buen discípulo o uno verdadero, sirve a su Señor, pero lo sirve con gozo. Lo sirve sin esperar recompensas aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero bien por nuestros muchachos audiovisuales, también estaba en nosotros reconocer las cosas, bien por nuestros maestros y nuestros músicos. Un discípulo es fiel mayordomo, va a dar cuenta de ello. Un discípulo verdadero es imitador de Dios. Un verdadero discípulo, dice el Señor, que es el que permanece en su palabra. Un verdadero discípulo hace discípulos. Y un discípulo finalmente toma la cruz de su Señor, se niega a sí mismo y le sigue. Fíjense ustedes entonces que hay 9 o 10 tips de ser discípulo o características o marcas, y no le hablé de la oración, el ayuno, porque está tácito, se sobreentiende también que un buen discípulo practica las disciplinas espirituales. No le hablé de adoración porque se sobreentiende que un discípulo debe adorar al único que es digno de ser adorado y humillarse y postrarse en los pies de su Señor, y no hacerlo el domingo ni el miércoles, sino venirlo haciendo entre semana, alabándole, glorificando, y el domingo lo vamos a hacer colectivamente. Hermanos, cuando le hablaba del orgullo era por eso, porque sé que son temas que ustedes conocen, pero el Señor puso en mi corazón que lo recordáramos, por algo es. ¿Por qué? Ahora en adelante, hermanos, Dios quiera que donde estemos, afuera, cuando estemos en la calle, cuando estemos en la cola para comprar los alimentos, pensemos, ¿discípulo de Jesús o de quién? Voy a hablar de política. Yo en el caso mío no soy político, estoy estudiando teología y entonces yo hablo de Jesús y de medio de deporte que medio sé cuando en mis tiempos mozos practiqué eso. Pero yo no puedo hablar de lo que no conozco. Ahora sí, como dicen, debemos denunciar la injusticia en donde haya. Pero antes de hacer eso, para tener moral, para hablar o denunciar cosas, yo tengo que tener moral. Primero, hablándole a los demás de Cristo. ¿Qué estoy poniendo en Facebook? Estoy por allí lanzando la palabra del Señor. Estoy discipulando. Estoy ganando almas para Cristo. Si usted está haciendo eso, tiene moral, hable del otro, pues. No, chévere. Pero yo creo que tenemos que utilizarla mejor. Así que vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana creemos que tú nos has recordado lo que es ser un discípulo, Señor. Uno verdadero. Uno que te agrade. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que debemos hacer en este mundo, en este tiempo. Cuando hay gente que no te conoce y que se está perdiendo, Señor, que debería ser lo más importante para nosotros ahorita. Cuando deberíamos enseñar sobre el amor, sobre el perdón, para que los niños no lleguen a la adolescencia, a la juventud, en vandalismo, en tanto asesinato que hay, sino que te conozcan desde edades tempranas, Señor, para que vivan una vida junto a ti, Señor. En estos momentos, Señor, cuando hay misioneros muriendo en otros países, nosotros estamos tranquilos aquí hablando de otras cosas, que el enemigo precisamente quiere eso, que estemos pendientes de otras cosas que no es de tu palabra y de llevar el evangelio a todas las naciones, a San Antonio, a todo lugar, Señor. Pon palabra de nosotros en nuestra oficina, en nuestros campos de trabajo, en nuestras empresas. Sobre todo, Padre, que ejerzamos el real sacerdocio en nuestros hogares, que levantemos cultos
familiares, Señor, que estudiemos de tu palabra. Señor, pon sabiduría en cada uno de los hombres de esta congregación para que dirijan a su familia como un buen discípulo tuyo, Señor. Pon, Señor, en nuestras damas ese amor hacia sus esposos, esa ayuda idónea, Señor. Dale sabiduría para criar y conducir a sus hijos, Señor, por el mejor camino. Oh Dios, te pedimos por nuestros jóvenes y adolescentes y niños de esta iglesia, que puedan permanecer, como dice tu palabra, permanecer en ti y en tu palabra, Señor. Que ellos sean los líderes del futuro, que ellos sean los adoradores, los predicadores del futuro, Señor. Que nosotros, cuando estemos en edad más avanzada, podamos decir que hicimos nuestra parte que nos tocaba, enseñándoles, Señor, dándoles buenos consejos, Señor. Que nosotros nos preocupemos más por ellos y les preguntamos sobre sus actividades, sobre su liceo, sobre su escuela, Señor. Que nosotros podamos tener esa llamada con nuestros ancianos para ver cómo están, cómo se sienten, Señor. Bendice a cada anciano que está aquí. Gracias por ese testimonio y ese ejemplo, Señor, que aún con más de 80 años vienen a alabarte. Vienen a tu templo, vienen a aprender de ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Ayúdales en este tiempo. Sana sus dolencias. Pon a los hijos amor para cuidar a sus ancianos, Señor. Pon en los ancianatos personas, Señor, buenas, que puedan cuidarle también y que no abusen de ellos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Avívale su fe, Señor. Pon palabra, Señor, para predicar, para evangelizar, para enseñar, para instruir. Usa a cada casa, Señor, que sea abierta como Grusin. Muéstrales tus maravillas, muéstrales tu poder, oh Dios, Padre. Bendice a nuestro pastor, a sus líderes, Señor. Sígueles usando en medio nuestro. Bendice a nuestros seminaristas, Señor. A Rafaela y a Mauricio, Señor. Gracias por haberlo usado en la mañana de hoy, Padre. Esperamos, Señor, que Él se perfeccione en tu obra. Podamos verlo, Señor, como un ministro tuyo, como un pastor tuyo, Señor. Es el deseo de nuestros corazones. Yo